Muy buenos días. Hoy les vamos a presentar un laboratorio muy interesante que es una manera distinta de hacer arte. Lo que necesitamos son un vaso de leche, colorantes. Si no tenemos colorantes diluidos, lo podemos hacer con un poco de agua. Tenemos colorantes rojo, morado y verde. Necesitamos un recipiente plano, cotonetes, una jeringa para sacar los colorantes de gota en gota y también detergente de cocina. Lo que vamos a hacer es vertir el vaso de leche en el recipiente. Después vamos a tomar los colorantes uno por uno y los vamos a hacer en gotas en la leche. Ahora vamos a tomar el colorante morado y lo podemos poner en distintos puntos. Puede ser unidos o dispersos también, no importa. Y ahora, por último, tomamos el colorante verde. Puede ser en distintas partes. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar con nuestro cotonete un poco de detergente. Y lo ponemos en nuestros colorantes. Y como vemos, se van esparciendo por todas partes. Se van uniendo y podemos crear muchos colores, se van uniendo y podemos jugar con esto también. Si queremos seguir haciendo, podemos tomar otro poco de detergente y poder seguir poniendo encima de los colorantes. Y esto sería todo. Muchas gracias. Si queremos seguir haciendo, podemos tomar otro poco de detergente y poder seguir poniendo encima de los colorantes. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, y esta tarde vamos a realizar un experimento que se trata sobre la viscosidad de los líquidos. Entonces vamos a verificar cuál de nuestros líquidos es el más es el que tiene mayor número de viscosidad, por decir así. Entonces los líquidos que vamos, o bueno, los materiales que vamos a necesitar son 4 vasos desechables, las plásticas,
Entonces las cuales vamos a utilizar, vamos a rotularlas cada una con el líquido que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el vaso rotulado con agua. Esta es la del aceite. Entonces, como ven, entonces los líquidos que vamos a utilizar van a ser un vaso de leche, un vaso de detergente líquido, un vaso de aceite, como podrán ver, y también vamos a necesitar un vaso de agua. Ya. Ahora, y también vamos a necesitar lo que es un cronómetro. Y vamos a necesitar una fuente de vaciado, que vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo al piso y vamos a ir vaciando lo que son los líquidos, y vamos a ver en qué tiempo se vacía cada vaso. Entonces, también para hacer nuestro experimento necesitamos que el vaso esté perforado ligeramente, más o menos 2 milímetros de lo que es el diámetro, y a una altura de medio milímetro de la base. Entonces ya lo tenemos 1 milímetro aproximadamente de la base. Entonces vamos a llenar más o menos hasta la mitad o más de la mitad del vaso, para poder saber cuál es la densidad, también como la viscosidad de los 4 líquidos que mencionamos. Entonces, empecemos. Primero vamos a tapar con un dedo lo que es el vaso antes de verter el líquido. Lo cubrimos y vamos a vaciar primero el vaso del agua, y vamos a cronometrar lo que es el experimento en sí. Vamos a cronometrarlo. Como atrás tengo un cronómetro, van a poder observar. Ya, bueno, como ya vamos a cubrir el orificio con un dedo para que no se desperdicie nuestro líquido, y lo vamos a vaciar el líquido del agua más o menos hasta más de la mitad del vaso, como podemos observar acá, y aquí tenemos hasta más de la mitad del vaso. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ponerlo al borde de la mesa y vamos a preparar nuestro recipiente de vaciado. Entonces lo vamos a poner al borde. Entonces hacemos lo siguiente, lo ponemos al borde. Antes de soltarlo, vamos a iniciar lo que es el cronómetro. Vamos a empezar a cronometrar y le damos inicio. Y vamos a ver en cuánto tiempo se vacía todo el agua. Entonces, como podrán observar, entonces aquí se está realizando el vaciado. Como podrán ver, entonces se está realizando el vaciado y vamos a esperar a que vacíe. Y aquí tenemos lo que es el cronómetro, que aún continúa, como podemos ver. Entonces aquí ya está, por lo menos ya está por lo menos terminando es donde ya no sale más agua. Entonces detenemos el cronómetro y tardó más o menos 1 minuto con 3 segundos y 74 milisegundos. Ahora vamos a continuar con el siguiente líquido. Como podemos ver, se quedó el líquido hasta esa cantidad. Muy bien, como ya hemos terminado con el líquido del agua, ahora vamos a continuar con el líquido del aceite. Entonces acomodamos más antes de realizar acomodamos nuestro material de vaciado o fuente de vaciado. Ahora vamos a continuar con lo que es la leche. Perdón, no vamos a continuar con el aceite, vamos a continuar
con la leche. Realizamos el mismo procedimiento, cubrimos lo que es el orificio con un dedo y vaciamos la sustancia al vaso, más o menos aproximadamente a más de la mitad del vaso. Entonces, como ya ven acá, ya tenemos vaciado. Ahora, antes de descubrir el orificio, empezamos a cronometrar. Entonces, iniciamos ahora. Entonces, lo dejamos al borde de una mesa para que no vaya manchando la superficie. Entonces, como podemos observar, están vaciando la leche y está corriendo el cronómetro. Y vamos a seguir de la misma manera con las otras dos sustancias. Estamos yendo desde lo más, ¿cómo se podría decir? De lo más líquido a lo más viscoso, o se podría decir lo más denso en sí. Entonces vamos a observar cuánto tiempo tarda lo que es la leche en vaciarse. Podemos ver que aún sigue vaciándose y ya está completamente, aún continúa goteando. Continúa goteando y ya se detuvo. Entonces detenemos el cronómetro. Ya, como pudimos observar, quedó un poco de líquido, como podemos ver al fondo, no se vació del todo completo, pero ya dejó de gotear. Entonces ya tenemos ambos. Ya. La sustancia de la leche tardó un poco más en vaciarse y que la del agua. Ahora vamos a continuar con lo que es la otra sustancia, que es ahora vamos a continuar con lo que es el aceite. Entonces tenemos aquí el rotulado del aceite. Entonces lo cubrimos el orificio y vamos a proceder a vaciar hasta más de la mitad del vaso. Entonces observamos y ya tenemos un poco más de la mitad del vaso con los anteriores líquidos. Entonces lo vamos a cronometrar nuevamente. Como antes de soltarlo, iniciamos el cronómetro y vamos a soltar y vamos a ver vaciar. Como podemos observar, no es fuerte el chorro de aceite al momento de vaciarse. Como podemos observar, ahí está, lo pusimos al borde, entonces sigue chorreando y vamos a ver hasta qué cantidad baja. Entonces, mientras sigamos observando el cronómetro, en cuanto se detenga por completo, vamos a ver en cuánto tiempo tarda. Si es menor el tiempo en el que se vaciaron los demás líquidos o es mayor el tiempo del vaciado. Por el momento ya es 1 minuto. Y aún continúa chorreando, aún no se detuvo el vaciado. Y ya tenemos 1 minuto y 13, bueno, 15 segundos. Aún el vaso continúa chorreando. Y tenemos que esperar un poco más. Y unos segundos más. Ya está en las últimas gotas. Ya tenemos un poco más. Aún continúa goteando. Y
esa fue la última gota. Detenemos el cronómetro y ahora vamos por el siguiente líquido, que es el detergente. Acá ya tenemos el vaso rotulado y lo vamos a hacer el experimento. Ya, ahora vamos a vaciar el detergente, como en los demás líquidos, hasta un poco más de la mitad del vaso. Entonces estamos procediendo a vaciar lo que es el detergente líquido. Como podemos observar, está un poco más de la mitad del vaso. Entonces, como siempre, vamos a empezar a cronometrar. Vamos a reiniciar el cronómetro, como podemos ver acá. Bueno, ya, como siempre, acomodamos antes de iniciar con el cronómetro. Entonces, damos clic a iniciar y vaciamos al borde de la mesa para que vaya el vaciado. Entonces este líquido es el más denso y también es el más viscoso, entonces va a tardar en vaciarse el fluido a través del orificio, que es más o menos aproximadamente un milímetro de diámetro. Entonces va a tardar un poco. Este es el líquido más denso que podemos observar entre los tres líquidos. Entonces el vaciado es sumamente lento. Enseguida les muestro cómo está vaciando nuestro líquido. Como pueden observar, está acá. Entonces el vaciado es muy lento. Entonces vamos a tener que esperar a ver cuánto tiempo nos lleva que este líquido se vacíe totalmente, o bueno, quede una mínima parte en el fondo del vaso, como en nuestros anteriores líquidos. Entonces vamos a continuar observando a ver cuánto tiempo nos lleva. Muy buenos días. Hoy les vamos a presentar nuestro laboratorio 3, que están conformados por Elvira Mamani Motiño y mi persona, Noelia Cora López Enríquez. En conclusión de la leche, jabón y colorante, es que este experimento tan colorista nos permite apreciar cómo un detergente puede alterar la tensión superficial de la leche y permitir que se muevan libremente en ellas las moléculas de una o varias especies químicas, que en condiciones normales verían muy dificultada su difusión. Ya, muy buenas tardes. Yo voy a continuar con lo que es la exposición. El tiempo de vaciado de los líquidos en sí. Esta vez vamos a trabajar con qué líquido se vacía más rápido, o sea, quién es el más rápido en vaciarse del vaso. Entonces, como ya hemos experimentado, entonces estos son los resultados. El agua se vacía en 1 minuto con 3 segundos, en segundos sería 63 segundos. Entonces, la leche, que tarda un poco más, es 1 minuto y 19 segundos. La diferencia sería solo por segundos. Eso quiere decir que la leche es igual de líquida que el agua, pero es un poquito más densa. El aceite tarda igual, pero la diferencia es solo por minutos, que esta tardó 2 minutos 11 segundos. Y el jabón líquido, que es el más denso de estos tres líquidos, bueno, el más denso y es más viscoso en sí sería, tarda aproximadamente, bueno, en el experimento nos salió 100 minutos con 15 segundos. Entonces, nos quiere decir que el tiempo de vaciado depende de la densidad y de la viscosidad de estos líquidos. Entonces, esta es la conclusión. El agua, este es el líquido que se vacía más rápido. Sí, tardó solo segundos. Bueno, 1 minuto en sí total. Entonces, algunos segundos más. Entonces, este líquido es el que tiene menor densidad. Entonces, y es más líquido en sí. Y sus moléculas están dispersas, como se diría en
en el orden, entonces por eso es más líquido. Y además, este líquido no contiene grasas, entonces eso facilita más rápido el fluido de este líquido. Ya, la leche, este líquido tarda un poco más, como decíamos anteriormente, solo varía por segundos al tiempo del agua. Entonces, esto nos quiere decir que la densidad de la leche es un poco mayor que la del agua, pero sigue siendo líquida, entonces no es tampoco viscosa, no aumenta al no ser mayor la densidad a la del agua. El tercer líquido con la que hemos experimentado es el aceite. Este líquido es un poco más denso que la leche y por lo tanto el flujo del aceite es un poco más lento. Entonces hemos visto que también la leche tarda un poco más que el aceite tarda un poco más que la leche, solo por minutos. Este tardó 2 minutos. Entonces, este quiere decir que su densidad es un poco más elevada que la del agua y de la leche. El jabón líquido. Esta es la sustancia que más tardó en sí en vaciarse del vaso, lo cual tardó más de 100 minutos. Entonces, podríamos decir que la viscosidad de esta sustancia es mayor que la de las tres sustancias anteriormente mencionadas y por lo tanto aumenta el tiempo del vaciado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la viscosidad, bueno, el nivel de viscosidad es mayor en el jabón líquido que el del agua, el de la leche y el aceite. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y un poco de humor para terminar. Y muchas gracias por ver el experimento.